Buenas a todos, Carrots. Hoy os presentamos a los guerreros más fascinantes y letales de la historia, los samuráis. Pero cuidado, porque su vida real era mucho más dura, sangrienta y sorprendente de lo que os han contado. ¿Sabíais que algunos samuráis practicaban el kiri-sute-gomen, el derecho legal a matar a cualquier ciudadano que les faltara al respeto, sin consecuencias legales? Sí, así de radical era su mundo. Pero eso, Carrots, es solo una pequeña pincelada de lo que vamos a descubrir hoy. ¿Listos para adentraros en el corazón de un Japón tan bello como brutal? Capítulo 1. El nacimiento del guerrero. El origen de los samuráis no tiene nada de místico ni romántico. Nacieron de una necesidad brutal, la de proteger tierras y poder en un Japón fragmentado, donde la ley se deshacía entre las grietas del conflicto constante. Durante el período Heian, 794-1185, el gobierno central de Kioto, dominado por la aristocracia de la corte imperial, comenzó a perder el control efectivo sobre las provincias más alejadas. La corrupción, la incompetencia y el aislamiento geográfico de muchas regiones fomentaron el surgimiento de nuevos poderes locales. Los grandes terratenientes, los daimyo, no podían confiar en ejércitos imperiales que tardaban meses en responder a las amenazas. Así que decidieron crear sus propias fuerzas armadas privadas. Al principio, estos guerreros no eran nobles refinados ni formaban una élite distinguida. Eran campesinos endurecidos, armados con arcos, lanzas y espadas toscas, reclutados para defender los campos, las aldeas y las rutas comerciales. Con el tiempo, estos soldados fueron perfeccionando sus habilidades, convirtiéndose en profesionales del combate, una nueva clase social que poco a poco consolidaría su identidad única. El término samurái proviene del verbo saburau, que significa servir. Y ese verbo definía toda su existencia: servir sin cuestionar, proteger sin dudar, morir si era necesario para honrar a su señor. Su propósito inicial era claro y brutal: mantener el orden por la fuerza en un país que empezaba a romperse en pedazos. En un Japón donde el emperador seguía reinando desde la corte de Kioto, pero cada vez con menos influencia real sobre el territorio, los samuráis se transformaron en el brazo armado de un nuevo sistema. El del poder feudal, basado en alianzas de sangre, promesas juradas y violencia implacable. Pronto, la vida de un samurái se codificaría no solo en técnicas de combate, sino en valores absolutos como la lealtad, el deber y el honor inquebrantable. Una existencia en la que no cabía la ambigüedad: o servías con éxito, o morías intentándolo. Estos primeros samuráis no lucían armaduras brillantes ni blandían katanas forjadas con arte sublime. Eran soldados de carne, hueso y barro, endurecidos por la guerra y movidos por la necesidad de sobrevivir en un mundo sin piedad. Antes de ser leyenda, fueron herramientas vivientes. Piezas sacrificables en un tablero de poder, donde solo los más leales y los más letales sobrevivían. Así comenzó la forja del guerrero más emblemático de la historia japonesa. Capítulo 2. El mito se forja en sangre. A medida que Japón caía en periodos de guerras interminables, como las guerras Genpei, 1180-1185, y luego las del período Sengoku, siglos XV a XVI, los samuráis se convirtieron en el eje de la política y la guerra. Su habilidad en el combate, su disciplina y su lealtad férrea los hicieron indispensables. Durante el shogunato Kamakura, y posteriormente el de Ashikaga y Tokugawa, los samuráis ascendieron socialmente hasta convertirse en la casta militar dominante, privilegiada por encima incluso de los comerciantes y artesanos. La imagen del samurái se refinó. No solo eran guerreros, sino también custodios de la cultura, el arte y la poesía. Muchos aprendían caligrafía, literatura y filosofía zen. Pero no nos confundamos. Detrás de esa apariencia de refinamiento, seguían siendo soldados adiestrados para matar sin dudar. La forja del mito del samurái fue escrita en sangre. Cada batalla, cada traición, cada acto de sacrificio extremo ayudó a construir una leyenda que aún hoy nos fascina. Capítulo 3. Rituales, curiosidades y una vida de acero.
El mundo de los samuráis estaba impregnado de códigos y rituales extremos, donde cada acto, cada palabra, cada muerte tenía un significado profundo. El Bushido, el camino del guerrero, no era simplemente un ideal romántico creado siglos después. Era una filosofía estricta que regía cada aspecto de la vida samurái. Lealtad inquebrantable, valentía absoluta, honestidad sin fisuras, desprecio por la riqueza material. Y ante todo, la disposición a dar la vida por el honor propio o de su señor. Uno de los rituales más brutales que encarnaba estos principios era el seppuku. No se trataba de un suicidio impulsivo o desesperado. Era un acto ritualizado, un sacrificio consciente para lavar el deshonor, restaurar el honor familiar o evitar una captura humillante. El proceso era meticuloso. El samurái, vestido de blanco, el color del luto en Japón, se sentaba sobre un tatami, escribía su poema de despedida, Jisei, y luego, con una pequeña daga llamada tanto o un corto wakizashi, se practicaba una profunda incisión horizontal en el abdomen, seguida de un corte vertical. Un asistente designado, el kaishakunin, debía decapitarle rápidamente en el momento adecuado para evitar una agonía insoportable. Era un final atroz, pero considerado noble. El entrenamiento samurái empezaba desde la niñez. Los futuros guerreros aprendían a montar a caballo, disparar con el yumi, arco largo japonés, manejar la espada, nadar en armaduras pesadas y resistir privaciones físicas extremas. Su educación no era solo militar. Se les instruía en la poesía, la caligrafía, la ceremonia del té y la filosofía zen, con el objetivo de cultivar un espíritu sereno y disciplinado, capaz de afrontar la muerte sin miedo. El arte del tamesigiri, el corte de prueba, era otra faceta de su brutal formación. Se utilizaban cadáveres de criminales ejecutados o a veces haces de paja trenzada para practicar cortes perfectos. Un tajo exitoso debía ser limpio, profundo y realizado con una sola mano, demostrando la maestría absoluta sobre la katana. Pero no todos los samuráis eran hombres. Existieron también las onamu geisha, mujeres nacidas en familias samuráis que recibían entrenamiento militar para proteger los dominios en ausencia de sus maridos o padres. Armadura ligera, lanzas llamadas naginata y una disciplina igual de feroz formaban parte de su legado. Figuras como Tomoe Gozen, famosa por su valentía y destreza en combate durante las guerras Genpei, demuestran que la vida del samurái no entendía de géneros cuando se trataba de honor. La vida del samurái no consistía en acumular gloria personal. No luchaban por enriquecerse ni por fama. Su ideal más alto era vivir de acuerdo al deber y, si era necesario, morir de la manera más digna posible. En su mundo, morir bien era tan importante, o incluso más, que vivir bien. El acero templado de sus katanas no era más duro que el temple de sus espíritus. Y esa unión indisoluble entre arte, guerra y muerte forjaría una de las culturas guerreras más icónicas que el mundo haya conocido. Capítulo 4. La caída oculta de los samuráis. Aunque su imagen persiste como símbolo eterno del Japón feudal, la realidad es que los samuráis no fueron invencibles ni eternos. La gran verdad poco conocida es que su desaparición fue humillante. No murieron en gloriosas batallas, sino en la lenta agonía política de la restauración Meiji en el siglo XIX. Con la modernización de Japón en la década de 1860, se abolió oficialmente el sistema feudal. Los samuráis perdieron sus privilegios, sus tierras y su derecho a portar armas en público. Muchos se vieron obligados a reconvertirse en burócratas, empresarios o miserables obreros urbanos. Otros, incapaces de adaptarse a un mundo de rifles, trenes y fábricas, se rebelaron desesperadamente, como en la célebre rebelión de Satsuma en 1877, liderada por Saigo Takamori, considerado el último samurái. La mayoría pereció sin honor, abatidos por tropas del nuevo ejército imperial. Así terminó la era de los samuráis. No con una batalla épica bajo el sol poniente, sino con disparos de fusil y tratados firmados en despachos. Una extinción silenciosa para los guerreros que una vez dominaron Japón. Y así, querida zanahoria curiosa,
descubrimos que los samuráis fueron mucho más que guerreros de película. Fueron campesinos armados convertidos en casta dominante, poetas con alma de acero, y finalmente, víctimas de su propio tiempo. Desde su nacimiento en un Japón salvaje, hasta su trágica desaparición en la era moderna, su historia sigue fascinando y enseñando lecciones de lealtad, sacrificio y tragedia. Si te ha fascinado esta historia tanto como a nosotros, deja un buen like. Suscríbete para no perderte más secretos épicos de la historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué curiosidad sobre los samuráis te ha dejado más loco, Carrot? Nos vemos en la próxima batalla.